viendo insuficiencia cardíaca. ¿Se ve, Rocío? Sí se ve, profe. Ok, bueno, arrancamos. Cualquier problema, abrís tu micrófono e interrumpís, dale. No soy Rocío, profe, pero bueno. Ah, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Sí, acá estoy. Ay. Ah, Rocío, ¿qué te pasa? Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Yo quería tomar esta frase de Walter Benjamin, que es un escritor, filósofo, pensador, de su libro Filosofía de la Historia, y dice, la historia se arma trabajosamente en el presente. Es decir, hay que pensarlo dialécticamente. Es el pasado y el presente los que se juegan en el momento de hacer la historia. Yo quería traerles esta frase que no pertenece a las ciencias médicas, porque cuando nosotros establecemos el diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardíaca, tenemos que pensar que está en juego en ese cuadro clínico la historia de nuestro paciente. Su historia de hipertensión, de hábitos, de infartos de miocardio, de valvulopatías, etc. Por eso hemos dejado el síndrome de insuficiencia cardíaca para la última clase teórica de enfermedad cardiovascular, porque van a tener que incorporar los saberes adquiridos en otras instancias de enfermedad cardiovascular y que pueden resumirse en el síndrome de insuficiencia cardíaca. Repito la definición de síndrome porque si no tienen claro esto, es difícil poder entender otros aspectos. El síndrome es el conjunto de síntomas, lo que el paciente nos cuenta, signos, los que el médico mide, que tienen el mismo nexo fisiopatogénico. El mismo nexo, ¿cuál es? Que el corazón no anda bien, pero que puede tener diferentes etiologías. Mismo nexo fisiopatogénico con diferentes causas o etiologías. Entonces la definición de síndrome es caracterizado por síntomas y signos característicos causados por una anormalidad cardíaca estructural y o funcional, o sea, puede haber daño orgánico o no, que resulta de un gasto cardíaco reducido. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón. O en presiones intracardíacas aumentadas en reposo o durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que el corazón va juntando un resabio de sangre que no puede expulsar en un ciclo cardíaco. Hay muchas definiciones de insuficiencia cardíaca. A mí lo que más me gusta es que el corazón no alcanza a satisfacer las necesidades metabólicas o tisulares que tiene el organismo. Esto es muy importante. Cada vez que ustedes se enfrenten a un paciente en el que sospechan insuficiencia cardíaca, ustedes tienen que hacerse 3 preguntas. Esta es la diferencia entre aprender semiología o aprender semiología clínica. Ustedes tienen que estudiar e incorporar información para hacer diagnóstico. Estudiar e incorporar información para hacer diagnóstico. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿Esta persona que tengo frente a mí tiene insuficiencia cardíaca? Si yo me respondo que sí, tengo que pensar, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología que desencadenó su insuficiencia cardíaca? Y por último, la tercera pregunta, ¿por qué mi paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, porque era alcoholista o porque tuvo un infarto o porque era un hipertenso no controlado, por qué se descompensó? ¿Qué es lo que llevó o qué instancia le causó que su insuficiencia cardíaca se exprese clínicamente? Porque abandonó la medicación, porque comió de una manera irresponsable, como uno lo hace habitualmente, porque tiene una infección, porque descompensó una diabetes, porque se infartó, etcétera, etcétera. Es frecuente la insuficiencia cardíaca y más o menos sí, digamos. Es el 1 al 2% de todos los adultos, pero
en la gente adulta mayor, entre los mayores de 70 años, llega a tener hasta un 10%. O sea, un 10% es mucho. Uno de cada 10 pacientes mayores de 70 años padece de insuficiencia cardíaca. Es la primera causa de internación prepandemia, digamos, ¿no? Porque ahora post-pandemia la primera causa ha haber sido el COVID, pero prepandemia era la insuficiencia cardíaca en los viejos, digamos. Ahora vamos a ver un video que dura 5 minutos, que a mí me parece muy, muy bueno, porque permite ver con casi, bueno, ¿escuchan algo del audio? No, profe. ¿No se escucha el audio del video? Vamos a ver si lo No, escuchan. profe. Perfecto, mejor. Entonces, yo sí lo escucho. ¿Escuchan, chicos? No, doctor, no se escucha. Perfecto. Yo sí escucho. Abajo ustedes van a ver un subtitulado. Están viendo el video, ¿no? Sí. Sí, Bien. profe. Esto es un corazón casi parecido al corazón de verdad y describió las cavidades cardíacas. Aurícula derecha, aurícula izquierda, esa es la aurícula derecha que bombea hacia el ventrículo derecho y manda el circuito chico a los pulmones para que se oxigene la sangre. La sangre oxigenada va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se distribuye por la aorta a todo el cuerpo. ¿Estamos? Si hay fallo miocárdico o del corazón, no se satisfacen las necesidades metabólicas. Por ejemplo, una hipertrofia de ventrículo, que es típico o característico de la hipertensión arterial, restringe la llenada del corazón de sangre y hace que el corazón falle, no bombee bien. Al no poder funcionar bien, el miocardio hace que se llenen los corazones de líquido. Cuando hay fallo del ventrículo izquierdo, se acumula por presión hidrostática y hay congestión pulmonar. Esto fuerza a que salga líquido en los pulmones y aparece, por ejemplo, el examen físico, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. Cuando hace mucha fuerza el corazón, primero se hipertrofia, ¿no? Se pone más grueso, como cuando entrenamos, y luego se dilata. Esta dilatación en el ventrículo derecho y aurícula derecha hace que se junte el líquido en los miembros inferiores, con edema. Por otro lado, cuando hay fallo miocárdico, el sistema nervioso autónomo, ¿qué hace? No estamos bombeando bien, no está llegando el oxígeno necesario, entonces se libera adrenalina, que es la que liberamos en el estrés, ¿no? Y eso hace que el corazón lata más rápido, aumente la presión arterial, pero este estímulo permanente, autonómico del sistema renina-angiotensina, adrenalina propia del sistema nervioso autónomo, hace que el miocardio se enferme, pero también haya enfermedad coronaria. Fíjense qué lindo esto, ¿no? Porque el corazón se irriga en la diástole. En la sístole, como se contrae, no se puede irrigar. En la diástole sí. Entonces, cuando hay estos factores de riesgo, se predispone a la insuficiencia cardíaca. Presión arterial elevada, diabetes, enfermedad infecciosa de las válvulas, endocarditis, miocarditis, las arritmias ventriculares y auriculares, trastornos cardíacos del tipo de la CIA, CIB o ductus permeable, o el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o trastorno del sueño también. Bien. Vamos a ir viendo
¿Cuáles son las estrategias terapéuticas frente a estas situaciones? Un elemento es para reducir los edemas, el uso de diuréticos, para disminuir la presión arterial, disminuir la exigencia de la resistencia periférica, el uso de inhibidores de la enalapril, digamos, inhibidores de la enzima renina-angiotensina, inhibidores de la aldosterona, que aumenta también, y también usamos últimamente los beta bloqueantes, que se llaman beta bloqueantes cardioselectivos, que inhiben la respuesta autonómica que tenemos. Pero además de los fármacos, hay que establecer en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cambios en el estilo de vida que son preventivos. Actividad física regular, no tener obesidad, no fumar, tratar de beber moderadamente o no beber, uso riguroso de la sal y una alimentación rica en frutas y verduras. Pero también hay otras estrategias terapéuticas, además de los fármacos y cambios en el estilo de vida, que tienen que ver con la posibilidad de hacer un bypass cardíaco, reparar una válvula miocárdica o incluso sacar un aneurisma ventricular que hace que el corazón no funcione bien. Y también nos quedan las bombas de circulación extracorpórea, que son para situaciones de insuficiencia cardíaca graves o refractarias, o en el peor de los casos, sacamos el cuore y le ponemos uno nuevo, lo que llamamos trasplante cardíaco, y que ahora estamos como habituados a ver pacientes con... Bueno, quiero salir de acá. Ahora sí. Bien. ¿Se vio bien el video, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Aprovecho, si lo vieron bien, esta clase yo después la subo al aula virtual, o sea que lo pueden ver varias veces al video. A mí me parece que en 5 minutos resume la fisiología miocárdica, pero además me parece bueno porque es casi como si viéramos el corazón real. Porque cuando uno esquematiza y plantea otras instancias, se aleja de la realidad. Y el video me parece que refleja bastante la realidad. Bueno, ¿cuáles son las causas? Nosotros podemos tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección. Fracción de eyección es el volumen sistólico o la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo y derecho en cada sístole. Disminuida, que es la más frecuente, enfermedad coronaria, número 1, hipertensión arterial, valvulopatía obstructiva, la estenosis aórtica, que la vimos el martes con la Lore, sobrecarga crónica de volumen por una insuficiencia valvular o por los shunts. Los shunts no solamente los habituales de 6A, 6B, sino también shunt periférico, como puede ser la enfermedad de Paget o incluso en la cirrosis. La miocardiopatía dilatada no isquémica, los tóxicos, de los tóxicos fundamentales el alcohol, la miocardiopatía alcohólica es la que más vemos, pero también por virus, chicos. Vemos miocarditis por Coxsackie B, ahora también hemos visto miocarditis por coronavirus, y los fármacos, ¿no? Hay muchos fármacos que son inotrópicos negativos, beta bloqueantes, no cardioselectivos, y otras drogas, sobre todo drogas psicofármacos y esas cosas. El Chagas, en nuestro país, sospecha de Chagas en aquel paciente que en el electrocardiograma tiene un bloqueo de rama derecho, y otra causa son los trastornos del ritmo y la frecuencia, los bloqueos AB completo o la fibrilación auricular sostenida en el tiempo u otras arritmias. Con la fracción de eyección conservada, o sea que el volumen que saca el corazón cada vez que late está conservada, pero es una hipertrofia, puede ser primaria o secundaria a hipertensión arterial, la miocardiopatía restrictiva, las infiltrativas. El caso más raro, pero yo se los cuento, es la hemocromatosis, por eso a veces le pedimos ferritina a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La fibrosis cardíaca, que puede ser secundaria a procesos coronarios, y la enfermedad del pericardio, digamos, si el pericardio está rígido, una pericarditis constrictiva o un taponamiento cardíaco, no se puede llenar. O sea que el corazón y la capacidad de contracción está conservada, pero tiene insuficiencia cardíaca, o también lo que se llama insuficiencia cardíaca diastólica.
Acá un pequeño comentario. Tanto la sístole como la diástole cardíaca son mecanismos activos, o sea, hay consumo de energía. Por eso, en el inicio de la insuficiencia cardíaca sistólica hay un problema en la relajación del ventrículo, que es un mecanismo activo y que se puede ver por ecocardiografía. ¿Cuál es la causa de esta insuficiencia cardíaca con el volumen conservado? El core pulmonar, o sea que hay una hipertensión de las arterias pulmonares, porque el paciente tiene una restricción en los pulmones, y o estados de alto gasto cardíaco. El hipertiroidismo, el beriberi, la anemia, ¿no? La anemia es una causa crónica de insuficiencia cardíaca, pero también es una causa aguda de descompensación de la insuficiencia cardíaca, o los shunts arteriovenosos sistémicos, como puede ser lo que les decía, la enfermedad de Paget o de la cirrosis. Bueno, acá este es un esquema que trata de explicitar un poco más lo que veíamos en el video. El corazón, cuando no anda bien, en la imagen del cuadro de la derecha, acá lo marco con la flechita, hay una disfunción de los vasoreceptores. Esto trabaja sobre el sistema nervioso central, que aumenta la secreción de vasopresina, que actúa sobre el riñón. También aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que veíamos esas pelotitas blancas que son la adrenalina? Y que aumenta la secreción de renina, aumenta la secreción de angiotensina 2. Esto disminuye el flujo renal, aumenta la aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la reabsorción de agua. Todo esto, que se dispara a partir del fallo miocárdico, hace que tengamos disminución del flujo en las extremidades, pero también retención de líquido. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta de que no hay suficiente líquido porque el corazón no está bombeando bien. El mismo esquema se reproduce a izquierda, pero en inglés. Bueno, esta es una clasificación de insuficiencia cardíaca que la tomamos del Argente Álvarez, de la última edición, ya está por salir la tercera, chicos. Y se habla de enfermedad cardíaca estructural que desarrolla síntomas y que hay síntomas refractarios aún en reposo. Pero ya se habla de insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, de riesgo de insuficiencia cardíaca sin síntomas. Entonces se habla de estadio A y B, en donde prácticamente no hay síntomas, pero hay alto riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, drogas cardiotóxicas. Nunca se olviden de preguntar la historia o la semiología farmacológica, qué medicamentos toma, en qué dosis, a qué hora, etc. O la historia familiar de una miocardiopatía. El paciente con antecedentes ya de un infarto o de hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión, o una disfunción sistólica o una enfermedad valvular asintomática. Y cuando desarrolla síntomas, ya vamos a ver cuáles son los síntomas y los signos que tiene la insuficiencia cardíaca. El paciente ya tiene una enfermedad cardíaca estructural y ya tiene disnea, fatiga o disminución de la tolerancia al esfuerzo. Yo diría, chicos, que el síntoma clave o el síntoma guión que los debe orientar a ustedes a pensar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca es que el paciente se agita a grandes esfuerzos, a mediados esfuerzos, a pequeños esfuerzos. Ustedes ya vieron disnea en enfermedad del aparato respiratorio y acá lo aplican a las causas cardiovasculares. Lo hablamos en derrame pleural, lo hablaron con neumonía, y acá puntualmente la insuficiencia cardíaca tiene como signo guión la falta de aire. El paciente antes caminaba 10 cuadras y todo bien, y ahora a las 4 o 5 cuadras le falta el aire. O sea, la fatiga, la disminución de la tolerancia al esfuerzo. Uno tiene que abrir el ojo de que tenga insuficiencia cardíaca. Si estos síntomas aparecen en reposo, ¿no? Le falta el aire y, bueno, requiere internaciones, son lo que se llama la disnea paroxística nocturna, a la noche, el edema agudo de pulmón y otros síntomas que vamos a ir viendo después. ¿Cuál es el rol del clínico? Esta imagen de House no es casual. Si pueden, vean la serie Doctor House entera y agréguenle la empatía, y está bueno para pensar la clínica. El rol del clínico tiene que pensar en la prevención, o sea, cómo evitamos que nuestro paciente haga insuficiencia cardíaca, lo que técnicamente llamamos semiología preventiva,
tienen que hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pensar a partir del diagnóstico del tratamiento, pero pensar en la insuficiencia cardíaca, ¿qué otra patología acompaña? ¿Tiene una EPOC ese paciente? ¿Tiene anemia? ¿Tiene además una enfermedad de Payet o una hemocromatosis? Y para evitar las reinternaciones tenemos que ser muy agudos en un aspecto que vamos a hablar pronto y sobre todo reconocer cuando una insuficiencia cardíaca está en un estadio avanzado. ¿Qué hacemos desde la prevención? Control de los factores de riesgo. Evitar el sobrepeso, control de la presión arterial, no fumar, no el consumo excesivo de alcohol, el consumo de sustancias, lo vieron con las clases de enfermedad coronaria, el efecto que tiene la cocaína y algunas otras drogas ilegales, pero sobre todo el alcohol como tóxico y algunos medicamentos. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos con el paciente cardiovascular? La enfermedad coronaria, las arritmias, la hipertensión arterial y las valvulopatías. Por eso me parece importante darle esta charla de insuficiencia cardíaca que tiene más un rasgo clínico que semiológico, porque tienen que incorporar toda la semiología que aprendieron, o vieron, digamos, en enfermedad coronaria, en arritmias, en hipertensión arterial y en valvulopatías. Tranquilo, todo esto se va a repetir a lo largo del año. Bueno, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de enfermedad coronaria? Siempre en la prevención. El antecedente de infarto de miocardio, la hipertensión, la valvulopatía, diabetes, obesidad, tabaquismo, la edad avanzada, lo vimos, más de 70 años, el 10% tienen la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca y las cardiopatías congénitas. Esto me parece interesante, no sé si tienen que acordarse exactamente de esto, pero sí para repasar cuáles son los síntomas y signos que tienen nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y cuáles son los criterios de Framingham para decir, sí, este paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y se han dividido clásicamente en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, ¿cuáles son? Disnea paroxística nocturna, el paciente por la noche se tiene que sentar, le falta el aire, tiene hambre de aire, falta de aire en reposo y que se exacerba por la noche. ¿Por qué? Porque se acuesta el paciente. Ingurgitación yugular. En el manual está bien explicado claramente cómo se hace el examen físico para ver en el cuello la ingurgitación yugular de la yugular externa y cómo medimos la presión de agua de la aurícula derecha con el examen físico. Ingurgitación yugular. Estertores pulmonares. ¿Qué tipo de estertores? Los crepitantes. ¿Dónde van a estar los estertores crepitantes? En ambas bases pulmonares. Cuando es inicial esto, tiene más preponderancia el edema pulmonar de los estertores crepitantes en el pulmón derecho, inclusive con derrame pleural. Los estertores crepitantes se escuchan al final de la inspiración, porque hay agua en el alvéolo y son bilaterales y en las bases de ambos pulmones. Otro criterio mayor es la cardiomegalia. La mejor manera de medir la cardiomegalia es el choque de la punta. ¿Se acuerdan? El choque de la punta tenía más o menos 2 centímetros en la línea hemiclavicular en el quinto o sexto espacio intercostal. Cuando eso se desplaza o aumenta de tamaño, es un factor de diagnóstico mayor de cardiomegalia y de insuficiencia cardíaca. El edema agudo de pulmón, que es cuando se llenan ambos pulmones de agua y el paciente no puede respirar. El tercer ruido, ¿se acuerdan? Primer ruido, cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de válvula sigmoidea, aórtica y pulmonar. Tercer ruido, llenado ventricular rápido. Puede haber un cuarto ruido, que es por la sístole auricular en la insuficiencia cardíaca, pero básicamente, más que identificar el tercer y cuarto ruido, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene taquicardia, pero sobre todo tiene ritmo de galope. Entonces ustedes pueden sentir, voy a hacer la onomatopeya, digamos, de una taquicardia. Tuc, 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 tuc. Es difícil diferenciar primer y segundo ruido, etc. Pero la cadencia de galope te hace pensar que tengo un tercer ruido, quizás un cuarto. ¿Cómo se siente la cadencia de galope? Se siente truc, 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 como si fuera galopando un caballo. Trum, 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 trum.
Ahí hice tercer ruido y acá cuarto ruido. Turrun, 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 turrun. ¿Está? Eso en la auscultación. Y también en la palpación del abdomen, ustedes pueden encontrar ascitis por la retención de líquido y si no el reflujo hepatoyugular. ¿Qué hacen? Aprietan el hemiabdomen superior, esa retención de líquido espláncnico en las vísceras abdominales hace que se ingurgite la yugular. ¿Cuáles son los criterios menores? El edema, ya saben cómo explorar el edema, lo vimos en celular subcutáneo. La tos nocturna, o la disnea de esfuerzo. La tos nocturna es difícil diferenciar del asma. El paciente tose de noche. El paciente tose de noche, piensen en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se acuesta, se acumula el líquido en los pulmones y el paciente tose o siente como hay algo que está ocupando sus pulmones. Lo que ocupa es agua por el fallo miocárdico. La disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto y derrame pleural. ¿Qué dijo Don Framingham? Que si tenemos dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores o tres menores, insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió la descripción clínica de síntomas y signos y los criterios de Framingham? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Sí, profe, se entendió. Gracias a lo que responden. Bueno, a partir de los síntomas y de esta caracterización, la Asociación Americana de Nueva York estableció una categoría de clases funcionales, que es la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Básicamente, la 1 está casi sano, pero tiene factores de riesgo, es asintomático. La clase 2 es que le falta el aire, se agita, tiene fatiga, tiene disnea a los grandes esfuerzos. La clase 3 a los pequeños esfuerzos o esfuerzos habituales y la clase 4 tiene disnea de reposo. Básicamente es eso, lo ponemos para que ustedes lo vean y después lo aprendan. Bueno. Fíjense este cuadro, que es largo y es complejo, pero describe muy precisamente, esto es sacado de la Argente Álvarez, los síntomas y los signos. Pero fíjense qué interesante, ¿por qué lo traigo? Porque hay síntomas cardiovasculares, hay síntomas respiratorios, hay síntomas abdominales, que ustedes todavía no lo vieron, hay síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos, que tampoco vieron, y síntomas sistémicos, como también síntomas renales. Y acá yo rescato la nicturia y la oliguria. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Se acuesta, tiene las piernas rehinchadas, esos edemas se reabsorben a lo largo de la noche y se levanta a orinar 1, 2, 3, 4 veces. Eso se llama nicturia. Y el tipo te dice, el paciente te dice, doctor, yo a la mañana me levanto y tengo los pies finitos como delgados los pies. No trato de cuidarme con el lenguaje porque estamos grabando. Y a lo largo del día se le van hinchando los pies como una empanada o las piernas se le ponen gruesas. Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene nicturia, se levanta a dormir, a orinar de noche y eso también le altera el sueño, trae sus consecuencias. Vamos a hacer un breve repaso de los síntomas que tienen cardiovasculares la insuficiencia cardíaca. Dolor precordial, la fatiga, la debilidad, los mareos, las palpitaciones, cuando hay arritmia. Y los antecedentes de enfermedad reumática o enfermedad congénita para las valvulopatías. ¿Cuáles son los signos que tiene? La distensión de las venas del cuello, la ingüitación yugular, el reflujo abdomino-yugular o hepatoyugular, la cardiomegalia. La cardiomegalia te da un choque de la punta desplazado, hipercinéticos, el choque de la punta o el ápex, choque apexiano. Puede haber latidos torácicos cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho. Ustedes le ponen la palma en la mano, en la base del esternón y sienten el latido, el ritmo de galope. Soplos de estenosis aórtica, de insuficiencia mitral o de insuficiencia tricuspidio pulmonar por la dilatación. El primero y segundo ruido pueden estar disminuidos o puede haber frote pericárdico en la pericarditis. Todos síntomas y signos cardiovasculares, pero también puede haber síntomas respiratorios, disnea, ortopnea, apnea nocturna, tos, puede haber hemoptisis. Y al examen físico, el frote pleural, el derrame pleural, las sibilancias, ¿no? Que se confunde a veces, decíamos antes.
el asma cardíaca. ¿Por qué? Porque había un edema alrededor del bronquio y se escuchaban sibilancias en la expiración, y era en realidad acumulación de líquido por insuficiencia cardíaca. Las abdominales, ascitis, hepatomegalia, la distensión abdominal, puede haber náusea y vómito. Es un elemento muy característico en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en los procesos clase 3, clase 4, la refractaria, que el paciente no tiene apetito, tiene saciedad precoz, tiene anorexia, porque al crecer el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, aprieta el estómago, entonces el estómago da la sensación de estar ocupado. Y a su vez, cuando comen, se agitan, entonces comen poco. El síndrome consuntivo de la insuficiencia cardíaca refractaria o grado 4. Hay síntomas neurológicos, sobre todo en los viejos. Hay cuadros de depresión, de desgano y de tristeza, y también síndromes confusionales por el hipoflujo anterógrado, en los casos de los viejos con estenosis aórtica, que hacen hipoflujo cerebral o lo que ustedes llaman no le sube agua al tanque. Bueno, también pierden la cuestión cognitiva, la agudeza mental y los síntomas renales que ya los hemos dicho. Otros síntomas sistémicos, bueno, el edema, la caquexia, o sea, la pérdida de peso, la cianosis, los edemas, puede haber petequias cuando hay un fallo hepático. Bueno. Un electrocardiograma normal le debe hacer sospechar, ya pasamos de la clínica, ¿no? Hicimos prevención, la semiología de síntomas y signos, que tienen el mismo nexo fisiopatogénico, pero diferentes causas, y ahora vamos a ver qué encontramos en el electrocardiograma. Un electrocardiograma normal, sospechen del diagnóstico. Y les puede dar en el electro cualquier cosa, así como hay cualquier cosa de otros síntomas sistémicos, respiratorios, digestivos, neurológicos, en el electrocardiograma puede haber todo. Arritmias, antecedentes de infarto previo, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, todo tipo de arritmias y sobre todo sobrecarga de ventrículo izquierdo, sobrecarga de ventrículo derecho. Un electrocardiograma normal tiene un valor predictivo negativo de 90% para descartar cardiopatía estructural. ¿Por qué les puse esto grande y visible? El electrocardiograma es un recurso diagnóstico complementario de baja sensibilidad y de alta especificidad. O sea, cuando uno encuentra un electrocardiograma patológico, hay enfermedad cardíaca. Pero un electrocardiograma normal te permite descartar enfermedad estructural. O sea, un dato negativo, como puede ser la ausencia de fiebre, o un electrocardiograma normal, también es diagnóstico. Y cuando encontramos alteración en el electrocardiograma, para pensar en insuficiencia cardíaca, son un montón de causas, incluidas las arritmias, pero especial alerta al bloqueo de rama izquierda, a las arritmias en general, y cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, pensar en enfermedad de Chagas. El electrocardiograma y la otra prueba clásica es la placa de tórax. Hoy la placa de tórax o la radiología de la insuficiencia cardíaca, acá tenemos una imagen a la derecha, el corazón tiene cardiomegalia. ¿Cómo medimos la cardiomegalia? ¿Se acuerdan el espesor, digamos, del corazón? Tiene que entrar 2 veces adentro del tórax, y acá ven que ocupa mucho más. Pero además hay una redistribución del flujo, ven, con congestión pulmonar, pero no hay derrame. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Índice cardiotorácico normal. Es probable que la insuficiencia cardíaca sea con la función sistólica conservada. Lo habitual, la insuficiencia cardíaca es la cardiomegalia, la congestión, puede haber derrame pleural, pero básicamente esta es una imagen clásica de insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que hay insuficiencia cardíaca con cardiomegalia y otras que no tienen cardiomegalia. Bueno, seguimos con los métodos complementarios. Vimos el electrocardiograma, vimos la placa de tórax, el ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a ver el tamaño del ventrículo izquierdo, el grosor parietal, las válvulas, y nos va a sacar la fracción de eyección.
Es un algoritmo que hace el ecocardiógrafo entre la diástole y la sístole ventricular y nos mide la fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección está por debajo del 50%, es prácticamente diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá están otras etiologías: valvulopatía, enfermedad de Chagas, miocardiopatía, enfermedad coronaria de miocardio. El ecocardiograma es una herramienta diagnóstica muy útil para valvulopatías y muy útil para insuficiencia cardíaca. Y las pruebas de laboratorio, ¿no? Si hay anemia, ¿se acuerdan que dijimos que la anemia era causa y a su vez causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca? Los pacientes a lo largo, la insuficiencia renal, pedimos creatinina como marcador de función renal, ya vamos a ver este tema. El ionograma, los pacientes de insuficiencia cardíaca tienen una hiponatremia dilucional, pueden tener hiperpotasemia, la glucosa para ver la diabetes. Como hay congestión hepática, por el fallo miocárdico derecho, el hígado se pone grande y hay fallo hepático con elevación de las enzimas hepáticas, GOT, GPT, incluso bilirrubina. Hay una caída de la albúmina que puede ser por síndrome nefrótico, por pérdida de albúmina a través del riñón. Le pedimos también hormonas tiroideas porque el hiper y el hipotiroidismo pueden alterar la función miocárdica. Le pedimos colesterol como un marcador de enfermedad coronaria. Y esto, que es muy importante, chicos, que es el péptido natriurético. El péptido natriurético, que fue descrito por un argentino multipremiado, que estudió en Córdoba y estudió en el Hospital Nacional de Clínica, es como una hormona que tiene el corazón que está en la pared de la aurícula y de los ventrículos, sobre todo de la aurícula. El péptido natriurético, cuando se estira la pared del músculo del aurículo del ventrículo, se libera péptido natriurético. Van a ver que en aquellas instituciones donde se puede hacer, cuando tenemos duda de si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético es un biomarcador de mucha utilidad para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, serología para enfermedad de Chagas, enzimas cardíacas y troponina en caso de enfermedad miocárdica, la ferritina para la hemocromatosis, que se lo había nombrado anteriormente, o serologías virales, VIH, Coxsackie-B y ahora COVID. Y los autoanticuerpos, también los pedimos cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con lupus que hacen derrame pericárdico o enfermedades autoinmunomiocárdicas más infrecuentes. Bueno, vimos prevención, vimos síntomas y signos, síntomas que nos cuenta el paciente, signos que encontramos al examen físico y también en los métodos complementarios, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma y laboratorio. Hecha esta descripción, vamos a pensar cuándo sospechamos ante un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Valoramos la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca por la historia, la anamnesis, por el examen físico y por el electrocardiograma. Miren qué importancia que tiene el electro. Si tiene electrocardiograma normal, examen físico normal y una historia clínica donde el tipo no tiene consumo excesivo de alcohol, no es obeso, está hipertenso controlado, etcétera, etcétera, insuficiencia cardíaca poco probable. Pero si tiene por historia, por examen físico o electrocardiograma uno o más síntomas, le pedimos en aquellos lugares donde hay el péptido natriurético. Si no está disponible, le pedimos un ecocardiograma cuando tenemos sospecha de que tiene insuficiencia cardíaca. Si da normal el ecocardiograma, es poco probable que tenga insuficiencia cardíaca. Si el natriurético está elevado, también le pedimos el eco, pero si da normal, la insuficiencia cardíaca es poco probable. Esto es más o menos lo mismo, menos el otro me parecía más didáctico. Esto tomado también del libro de Argente Álvarez. Sospecha de insuficiencia cardíaca por síntomas y signos, evaluación de la cardiopatía por electrocardiograma y péptido natriurético cuando se dispone. Si los otros exámenes complementarios, R-quinetora, laboratorio funcional, glucemia, espirometría, etcétera, son normales, no tiene. Si alguna de las dos pruebas son anormales, hay que pedirle un ecocardiograma. Si el ecocardiograma es normal, cuantificamos la gravedad, lo clasificamos. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Primera pregunta, sí tiene.
¿Cuál será la causa? Tiene una estenosis aórtica. ¿Y por qué se descompensó ahora? Son las 3 preguntas que habíamos hablado al principio. Si el ecocardiograma, por el contrario, es normal, ahí hay que ver que haya una insuficiencia cardíaca diastólica. Si las pruebas son normales, las ambas pruebas, el electrocardiograma y el peptidotécnico son normales, es muy improbable que tenga insuficiencia cardíaca, descartamos ese diagnóstico en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las causas de exacerbación o descompensación de la insuficiencia cardíaca? Vuelvo sobre las 3 preguntas iniciales. ¿Nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca? Si yo respondo sí, tengo que preguntarme, sí, ¿por qué tiene insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la causa? ¿No? Todas las que enumeramos. Y después hay que pensar qué es lo que lo descompensó o las causas de exacerbación. La primera y la más importante, falta de adherencia al tratamiento. Nuestros pacientes se descompensan porque no pueden sostener el tratamiento crónico por múltiples motivos, el más importante, el socioeconómico. Después del infarto de miocardio, la hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular y otras arritmias, fármacos inotrópicos negativos, sobre todo, bueno, ahí está el diltiazem de esos 3 que están puestos ahí, o el tromboembolismo pulmonar. Este lo vemos mucho ahora con el COVID. Fármacos, corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, que además son nefrotóxicos, el alcohol en exceso y drogas ilícitas, habíamos dicho la cocaína, anormalidad endocrina, el hiperhipotiroidismo y la diabetes mellitus, las infecciones, neumonía o el COVID, y las cardiovasculares agudas, endocarditis, miocarditis, pericarditis y sección aórtica. Bueno, la insuficiencia cardíaca está directamente relacionada a nivel socioeconómico, hace mucha más insuficiencia cardíaca o descompensa más una insuficiencia cardíaca diagnosticada a aquellos pacientes que tienen condiciones de vida socioeconómicas de pobreza. ¿Cuáles son las causas de internación en Argentina de insuficiencia cardíaca descompensada? Incumplimiento de la medicación, alteraciones de los hábitos higiénico-dietéticos. Lo habitual es que internamos la insuficiencia cardíaca los días lunes o domingo por la noche porque durante el fin de semana se cometían excesos. Bueno, también esto sucede en Estados Unidos, en España, en los Países Bajos, es por cambios en los estilos de vida o en las condiciones de vida. Esto, chicos, es muy importante y me gustaría que lo anoten o no se lo olviden o lo tengan siempre presente. Una herramienta fundamental para el control domiciliario de los pacientes con insuficiencia cardíaca es el peso. Un paciente con insuficiencia cardíaca, simplemente pesándolo, si aumenta 2 o 3 litros o 2 o 3 kilos en pocos días, está descompensando insuficiencia cardíaca porque está reteniendo líquido. Esta es la prueba más sencilla, más eficaz, más fidedigna y más económica para hacer el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál? Control de peso. Pesarlo al paciente. Además de ser un hábito que debe ser diario y continuo en la consulta médica, sobre todo en la consulta médica ambulatoria, es la herramienta de seguimiento más poderosa para seguir a los pacientes con insuficiencia cardíaca el control de peso. ¿Se me escucha bien? ¿Estoy conectado o le estoy hablando a la pantalla nomás? Sí, Todo profe. perfecto, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Control de peso, el aumento de peso significativo se observó hasta 4 días antes del evento por insuficiencia cardíaca. O sea, que tenemos un factor predictor de hasta 4 días antes, cuando el paciente aumenta fuertemente de peso, y fíjense, solo la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca se pesa diariamente. La educación del paciente en el control de peso diario, la ingesta de líquidos, de alimentos de alto contenido de sodio, así como de las conductas a tomar en cada caso de variaciones en los mismos, redujo significativamente las internaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, con una medida tan pava como mandarle un WhatsApp y decirle cuánto pesa hoy, evitamos internaciones por insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no solo implica un desafío diagnóstico, que es lo que estamos hablando,
sino también un desafío de seguimiento y acompañamiento en el tiempo, porque desde que le diagnosticamos insuficiencia cardíaca hasta que se muere, pasan años, como toda patología crónica. El método más eficaz, sencillo, económico y objetivo, porque la dignidad es subjetiva, de control del paciente con insuficiencia cardíaca, el peso corporal, su aumento constituye un signo de alarma de descompensación. Volvemos a la frase de Walter Benjamin. La historia se arma trabajosamente en el presente. Es decir, hay que pensarlo dialécticamente. Dialécticamente es un diálogo, ¿no? Un intercambio en el pasado y el presente. Los que se juegan en el momento de hacer la historia. Esta imagen que ven es de Ramón Carrillo, que es el que da nombre a las salas, que ustedes van a conocer la semana que viene, si se puede, que decía don Ramón Carrillo: mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. ¿Qué es lo que intuía hace ya muchos años Ramón Carrillo? Que la insuficiencia cardíaca tiene que estar metida en un paciente, ¿no? Y ver las otras enfermedades que están en ese paciente, si el paciente está en diálisis, si es un pulmonar crónico, si tiene anemia, si tiene un proceso infeccioso, pero a su vez de meter el corazón adentro del resto del cuerpo, pensar dónde vive, con quién vive, puede tomar los medicamentos, puede pesarse diariamente, o sea, el contexto social, afectivo y biológico del paciente con insuficiencia cardíaca. Ante un enfermo con insuficiencia cardíaca debemos aplicar el arte de curar, ¿no? Porque adaptamos el tratamiento a las morbilidades presentes, pero también el arte de cuidar. Volvemos a las tres preguntas claves. ¿El paciente tiene insuficiencia cardíaca? Los criterios mayores y menores, síntomas y signos, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, péptido natriurético. Sí, sí. Nos preguntamos, che, ¿por qué este paciente con insuficiencia cardíaca, que yo le hice el diagnóstico, tiene insuficiencia cardíaca? ¿Es un hipertenso? ¿Es un infartado? ¿Es un enfermo valvular? ¿Tiene una miocardiopatía? ¿Tiene una pericardiopatía? ¿Tiene una arritmia? ¿Tiene causas extracardíacas que lo llevan a la insuficiencia cardíaca? ¿Una enfermedad de Chagas? ¿Una endocarditis? ¿Una miocarditis? ¿Una insuficiencia renal? ¿Una cirrosis hepática? ¿Una hemocromatosis? ¿Una enfermedad de lupus? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa? ¿Es alcoholista? Y la última pregunta, ¿por qué mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene la clínica por esta causa y qué lo descompensó? La primera causa de descompensación y de internación, abandono de la medicación. No. Bueno, ahora podríamos ver casos clínicos, pero la verdad que no. Por razones de tiempo vamos a salir. Bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, ahora me ven a mí, chicos. Sí. Prefería, digamos, porque más o menos una hora duró la clase, yo estaba viendo otras clases y la verdad que es muy difícil, por más que el docente le ponga una actitud extraordinaria. Vamos a cortar la grabación. Vamos a terminar de grabar. Detener la grabación. Detener la grabación.